Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer por su atención a quienes están escuchando y quiero agradecer también a los organizadores y las organizadoras de Congreso Futuro por darme la oportunidad de hablarles y de tratar de contribuir con un granito de arena a la construcción del Chile del futuro. Para los que no me conocen, que deben ser muchos, me presento. Mi nombre es Ignacio Flores. Durante los últimos 5 años me ha tocado investigar el tema de la desigualdad económica desde la academia, pero también en mi rol como coordinador para América Latina y el Caribe en la base de datos de World Inequality Lab, World Inequality Database, que está situada en la Escuela de Economía de París. Y en ese rol me ha tocado tratar de mejorar las metodologías que permiten medir la desigualdad económica. No solamente me refiero a los flujos económicos, sino que también al stock, el patrimonio. Vengo a hablarles con un mensaje que es bastante claro y simple. Es que necesitamos mejorar las estadísticas económicas del país. En particular necesitamos mejorar la dimensión distributiva. Esto es un tema que no debiese solamente importar a los economistas, sino que a un público más amplio. Y lo que pretendo hacer en esta presentación es mostrarles la profundidad de las ramificaciones que puede tener este tema. Y en particular les voy a mostrar un ejemplo, que lo que voy a tratar de hacer es relacionar la desigualdad económica y el cambio climático, para mostrarles hasta qué punto este tipo de temas son fundamentales y no solamente, como les decía, corresponden a una concepción materialista de la justicia o de la sociedad, sino que también nos permiten una base sólida para reflexionar sobre los desafíos que tenemos hacia el futuro, como puede ser el cambio climático, o las herramientas, ¿cierto?, que vamos a utilizar para luchar contra el cambio climático. Voy a partir con la primera pregunta. ¿Qué parte del ingreso nacional cubren las encuestas a hogares? ¿Por qué pregunto esto? Es porque hoy día el dato oficial sobre la desigualdad son las encuestas a hogares. En el caso de Chile, por ejemplo, encontramos la encuesta Castell. Y bueno, acá pongo también el caso de Brasil, podría haber puesto cualquier otro país, ¿cierto? Solamente para demostrarles que Chile no está solo, que los problemas de los cuales les voy a hablar no son propios a Chile nada más, sino que propios a la gran mayoría de los países. Vamos, por ejemplo, acá en la línea negra con puntitos negros también, vemos que cerca de 40% del ingreso nacional es lo que cubre la encuesta Castell. Si le pregunto a la encuesta Castell, okay, ¿cuánto ingreso perciben en un año todos los hogares de Chile? La cifra que me va a entregar va a ser igual al 40% del ingreso nacional. Pensando en el ingreso nacional, ¿cierto? Es una cifra macroeconómica, como puede ser el PIB, ¿cierto? Que se menciona bastante en las noticias, en la política, etc. Y según las cuentas nacionales, que son las cuentas sobre las cuales se estima el PIB, ¿cierto? Los hogares debiesen estar recibiendo cerca de 70% del ingreso nacional, que es el área gris que se ve en el gráfico ahí. Entonces, ¿por qué ocurre que la encuesta CACEN, que es la cifra oficial que utilizamos para medir la desigualdad, solamente logra capturar cerca del 50% de su objetivo, un poquito más? Bueno, eso ocurre no es por ni mala voluntad ni nada. La encuesta está bien hecha, pero existe una serie de sesgos, ¿cierto?, que tienen que ver con el comportamiento de las personas, que tienen que ver con ciertas propiedades estadísticas que tiene la distribución de los ingresos, que terminan entregando ese tipo de resultados. Es un tema que puede parecer muy chocante para algunos, para la gente que estudia estos temas es bastante normal, sabemos que existen este tipo de sesgos y de alguna manera es lo que hay y no podemos hacer algo mejor hasta ahora. ¿Por qué esto es problemático? Es porque probablemente esto tiene un efecto, ¿cierto?, sobre el nivel de la desigualdad que estamos midiendo, pero también sobre las tendencias. Cuando nos ponemos a investigar dónde está el origen de estos problemas, nos damos cuenta que no todos los ingresos se sobreestiman o se subestiman de la misma forma. De hecho, por ejemplo, si miramos los sueldos del país, la encuesta CACEN captura bastante bien el total de los sueldos, digamos.
Ahora, si miramos los ingresos del capital, que pueden ser, por ejemplo, las rentas, los intereses, los dividendos, nos damos cuenta que menos del 10% del total macroeconómico está siendo capturado por la encuesta. O sea que estos ingresos están casi ausentes completamente de la distribución. Sabemos por la experiencia internacional y de hecho por la misma experiencia chilena, sabemos que los ingresos del capital generalmente están muy concentrados en la parte alta de la distribución. Y si no intentamos corregir esto, claramente vamos a tener un sesgo, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar ahora lo que son las cuentas nacionales distributivas, que es un proyecto que hemos estado tratando de empujar desde el World Inequality Lab hace varios años, que lo que pretende hacer es generar estimaciones de desigualdad que sean consistentes y coherentes con las cifras macroeconómicas, ¿cierto? Con lo que les mencionaba antes, las cuentas nacionales. Para hacer esto se requiere un montón de esfuerzos metodológicos, ¿cierto? Correcciones, y por sobre todo se requiere combinar todas las fuentes de datos que están disponibles. En este caso me refiero no solamente a las encuestas a hogares, sino que también a datos administrativos, por ejemplo, que pueden venir de las declaraciones del impuesto a la renta, de algunos registros de seguridad social de algunos países. De hecho, utilizamos también las cuentas nacionales para corregir ciertos aspectos, ¿cierto? Entonces, mezclando todo esto, les voy a mostrar, ¿cierto?, cuál es el impacto, qué es lo que ocurre después de haber hecho todo ese esfuerzo, ¿cierto?, de varios años de investigación. Y aquí lo que estamos comparando es, en el lado izquierdo encuentran las encuestas de 10 países en América Latina, antes de hacer cualquier cosa, ¿cierto?, como vienen hechas, y a la derecha van a encontrar, ¿cierto?, las cuentas nacionales distributivas. Lo que estamos comparando es el índice de Gini, que es una forma bastante básica y brutal de medir la desigualdad. Si quieren, tiene poquito detalle, pero las conclusiones que les voy a mencionar se extienden también a otro tipo de indicadores. Entonces lo que vemos es que en la parte izquierda del gráfico se confirma lo que encuentran, digamos, la literatura y donde hay un consenso en las últimas décadas, que de forma homogénea, si es que uno mira las encuestas de hogares, la desigualdad ha bajado. Varios libros se escribieron al respecto, varias otras publicaciones de todo tipo. Y claro, lo que se encuentra es sólido, digamos. O sea, hay una baja en los ingresos laborales, baja de la desigualdad en los ingresos laborales, que explicaría esta tendencia homogénea en casi todos los países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que uno empieza a incluir los ingresos de las personas más ricas, ¿cierto? Por ejemplo, que los registros tributarios miden de forma imperfecta, pero mucho mejor que las encuestas. ¿Qué pasa si corregimos los ingresos del capital, etcétera? Y ahí nos vamos al lado de la derecha del panel, ¿cierto? Donde vemos que, por ejemplo, Chile está representado en rojo, ¿cierto? Y, de hecho, Chile, México y Brasil, ambos que están en verde, encontramos que las tendencias cambian, ¿cierto? No solamente el nivel, como pueden ver todos los países, el nivel de desigualdad sube, que no es tan sorprendente cuando uno piensa, bueno, claro, estamos incorporando los ingresos de gente que tiene más plata, pero lo que a mí personalmente me parece más interesante es que las tendencias se estabilizan. ¿Qué quiere decir? Que al final, en los últimos 20 años, si tomamos en cuenta este tipo de indicadores, la desigualdad se ha mantenido bastante alta en Chile y constante en ese sentido. Esto es preocupante, digamos, y de alguna manera también muy interesante de observar, ¿cierto? Otra cosa, mira, estoy pasando muy rápido acá, hay muchas cosas interesantes que mencionar, pero quiero llegar a la parte de cambio climático. Así que otra cosa muy interesante que se puede hacer con estos datos, que una vez que tomamos en cuenta el PIB entero, también podemos ver cómo se distribuye el peso de la fiscalidad, ¿cierto? De los impuestos, de todos los impuestos que se pagan en la economía. Y la pregunta acá es, ¿cuántos impuestos paga cada uno? ¿Cierto? Si ordenamos a la población por ingreso creciente, vamos a preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de su ingreso paga cada uno en impuestos? Contando obviamente todos los distintos tipos de impuestos. Y acá vemos 10, 20, 30%, ¿cierto? Y encontramos lo que los economistas llaman una tasas efectivas de tributación regresivas, que lo que significa que cuando uno mira acá, por ejemplo, al interior del 1% más rico, las tasas efectivas de tributación que se están encontrando son un poco más bajas, de hecho, que las que puede pagar la clase media del país. Eso de ninguna manera hay ningún sistema que lo defienda, ¿cierto? O sea, en general todos los países
basan su sistema de tributación en la progresividad. Y esto hay que tomarlo en cuenta para lo que viene a continuación, el desafío climático. Entonces, Chile. ¿Cuánto contamina Chile en total? Acá tenemos datos, ¿cierto?, que vienen de un estudio bastante reciente de uno de los codirectores del World Inequality Database, que lo que nos permite ver es que el volumen total de gases de efecto invernadero que se produce en Chile, que se produce y que se consume, ¿cierto? Hay dos formas de atribuir, digamos, las responsabilidades. En ambos aspectos ha casi duplicado durante los últimos 40 años. Esto claramente es un problema, sabemos que estos gases contribuyen al calentamiento global y Chile ya se ha autoimpuesto un objetivo que es de reducir las emisiones hacia 95 millones de toneladas de carbono equivalente, que significa una reducción de 8.3% con respecto al año, creo que 2019. Entonces la pregunta que quiero hacer acá es, haciendo un experimento mental, digamos que hoy día queremos alcanzar el objetivo. Hoy día, para no tener que lidiar, ¿cierto?, con proyecciones de población, proyecciones de crecimiento económico, digamos que hoy día de la noche a la mañana queremos alcanzar este objetivo, y en vez de ponernos el objetivo en términos de producción, que es como lo ha hecho el gobierno chileno, lo vamos a poner en términos de consumo, por la simple razón de que solamente tenemos datos para atribuir la responsabilidad de los individuos en términos de consumo y no de producto, ¿cierto?, que corresponde a empresas, etcétera, donde es mucho mejor, más difícil encontrar la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa si reducimos de esa forma? Primero veamos, cómo se distribuyen la responsabilidad digamos, en la emisión de gases de efecto invernadero en Chile. El promedio vemos que son 6.3 toneladas por persona. Ahora, dependiendo del nivel de ingreso que tenga una persona, no va a tener el mismo nivel de contaminación, ¿cierto? Acá el 10% más rico podemos ver que está 20 toneladas por encima, el promedio, o sea, 26 toneladas, y el 50% más pobre está en 2.7, que es menos de la mitad del promedio, ¿cierto? Siendo que el 40% del medio está también un poquito por debajo del. Entonces la pregunta que uno puede hacerse en este momento es decir, bueno, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? ¿Bajo qué criterio vamos a determinar quién tiene que hacer el esfuerzo climático, ¿cierto? Bueno, tomemos en cuenta, por ejemplo, dos escenarios, ¿cierto? Uno sería bastante simple, que de hecho casi parece ser una opinión dominante, ¿cierto? Que todos vamos a tener que arremangarnos, digamos, y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, y en ese sentido, por ejemplo, una cuestión bastante fácil es decir, bueno, matemáticamente si todo el mundo disminuye su contaminación de 8.3%, llegamos al objetivo, ¿cierto? Y se dibujaría la situación que muestran las barritas rojas en este caso, donde se mantiene, digamos, la jerarquía en las diferencias de contaminación, pero claro, es bastante difícil, ¿cierto?, de un punto de vista filosófico, decir, bueno, ¿qué determina la legitimidad al contaminar? ¿Cierto? Por ejemplo, puede llegar otra persona y decirme, oye, en verdad, todos tenemos el derecho igual, digamos, y digamos que cada persona puede contaminar tanto, pongámosle un techo, por ejemplo. ¿Qué sucedería en ese caso? En ese caso, claro, bueno, acá la barra roja horizontal, ¿cierto?, muestra el promedio objetivo, y eso significaría que, de hecho, el 10% más rico tendría que bajar su consumo, o sus emisiones, me refiero, de 78%, mientras que el 50% más pobre sería capaz de duplicar su consumo y su contaminación, y estar todavía por debajo del objetivo. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta. El hecho de tener datos distributivos de calidad es lo que nos permite hacer este tipo de escenarios, es lo que nos permite distribuir, digamos, de alguna forma la contaminación y tratar de estudiarlo y abrir estas preguntas. Yo no pretendo acá entregar ninguna respuesta prefabricada, sino que pretendo abrir preguntas. Y en este caso lo que ocurre es que, por ejemplo, desde la ciencia económica hay un consenso bastante amplio en decir que, bueno, son los impuestos carbonos, en inglés el carbon tax, que son la forma más eficiente de luchar contra el cambio climático. Son impuestos que los economistas llaman impuestos pigouvianos y que de alguna forma sabemos
que se van a distribuir como los impuestos regresivos que yo les mostraba. ¿Por qué? Porque son impuestos al consumo. Esos estudios tenemos que hacerlos todavía, ¿cierto? Pero es bastante probable que esos impuestos, al ser impuestos indirectos, impuestos al consumo, van a ser regresivos. Tenemos la experiencia de Francia, por ejemplo, donde la revuelta de las chaquetas amarillas, ¿cierto?, se debía a una pregunta bastante similar, ¿cierto?, de personas que ven que el peso de la lucha contra el cambio climático está siendo puesto de alguna forma desproporcional sobre sus hombros. Tenemos evidencia, tenemos que avanzar hacia mejor evidencia. Nosotros como investigadores independientes hemos producido este tipo de datos, creo que son un bien público que debiese ser producido con mayor precisión por entidades públicas, y ese es principalmente mi mensaje. Necesitamos mejores datos porque es la única forma de alimentar un debate democrático, que es lo que más necesita Chile hoy día.